tú puedes encontrar al investigar que, por ejemplo, hay gente que no pone esta anotación, el inject mocks. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ni pone tampoco... tampoco pone init mocks. Bueno, vamos a dejarlo así. Este va a inicializar cada mock. Si trato yo de correr el test unitario, falla, ¿no? Te dice null pointer exception. ¿Cuál es el que no hay? Category service implementation test.getCategories. Al llamar a este método hay un null pointer exception, que quiere decir que este método o que este objeto no hay. ¿Por qué no hay? Porque le hemos quitado el inject mocks, ¿no? El inject mocks, yo les había mencionado en un principio que lo que hace es crear una instancia de esto. Hay muchas personas que no les gusta hacer esto y lo que hacen es lo siguiente: inicializan los mocks primero, o sea, aquí hay solo un mock nada más, y dicen category service category service implementation es igual a un new, ¿no? O sea, utilizan ya no por inyección, sino a mano, y ahí le pasan el repositorio como tal, pero el repositorio es un mock, category repository. Y si ejecutan una vez más esto, esta vez ya funciona, ¿no? O sea, esto es equivalente a poner la anotación. Cada quien tiene su manera de interpretar las cosas. A mí no me gusta. Pienso que es código sucio, líneas por demás, cuando solamente podíamos haber dejado esta anotación y listo. Cada quien verá. Donde se utiliza es cuando tú vas a hacer, por ejemplo, mocking parcial. Ciertas cosas van a ser mocks y ciertas cosas, bueno, van a ser los objetos reales. Y tú lo que tendrías que hacer en caso de que sean los objetos reales, si esto lo comento, a ver, voy a regresar a lo que teníamos antes. En lugar de darle un mock, ¿sí?, dirás, por ejemplo, new category repository. Claro, en este caso es una interfaz, pero tendrías que darle una implementación en específico. Y muchas personas lo que hacen es eso, ¿sí? ¿Qué más sucede? Básicamente, hasta aquí ahorita esto, por ejemplo, funciona, ¿verdad? ¿Qué pasa si no me gusta la anotación mock? Hay algunos que no les gusta. Y vuelvo a ejecutar el código. De nuevo, null pointer exception. En el setup ha fallado, ¿no? En esta línea de código. When category repository, punto final. ¿Por qué? Porque category repository ya no hay, ya no lo está inyectando JUnit moquito, ya no lo está inyectando porque le has quitado la anotación @mock. De nuevo es inyección de dependencia. De esto nosotros hemos hablado y hemos practicado mucho, así que deberían poder comprender fácilmente. Y lo que muchas personas hacen es esto, ¿no? Moquito annotations punto, perdón, creo que es simplemente moquito.mock y le dirías category repository punto class a mano. Y le dirías category repository, perdón, así, category repository. No te he puesto la anotación mock, pero lo voy a hacer a mano. De nuevo, a mí me parece que esto es un desperdicio, ¿no? Una línea de código sin sentido, cuando se podía haber resuelto tanto que he escrito simplemente con la anotación. Podemos volver a probar. No quiere decir que está mal, o sea, todo sigue funcionando como ustedes ven, pero simplemente, digamos, es la forma la que varía. ¿Está bien? Cada quien, cada empresa define sus propias reglas y se respeta, ¿no? En mi caso, no me gusta.
Hay otra cosa más que se puede hacer. ¿Qué más? Si voy revirtiendo todo. Tú podrías anotar con a la clase con @roomwidth para indicar que corre con Mockito en lugar de la sentencia Mockito annotations init mocks. En lugar de esto, ustedes también van a ver muy común lo siguiente, que esto no hay, lo voy a comentar. Si no hay, obviamente ya saben que falla, ¿verdad? Ya hemos hecho ese ejercicio. Falla porque no inicializa los mocks. Si quieren podemos replicarlo una vez. Ahí está, ya fallado, ¿no? Hay null pointer exception. Si tú no quieres poner eso, podrías utilizar esta notación, pero ya es algo deprecado. Ya no se usa mucho. Si vuelvo a correr ahora, va a funcionar. Tratas generalmente de solamente utilizar los runners cuando sea realmente necesario un runner en específico. Vuelve a funcionar todo. Ustedes estarían viendo todas las variaciones que hay para generar los test unitarios. A mí me gusta más así. Si te gusta más de otra manera, adelante. Lo mismo para Category Controller. He generado un test con test.me. Lo mismo tenemos el mock. Aquí, a diferencia, estamos teniendo un mock del modelo más. Si ustedes van a lo que es a Category Controller, sucede que Category Controller, si bien tiene esta dependencia, pero aparte el framework MVC como tal también inyecta modelo. Entonces quiere decir que de modelo también vas a necesitar un mock y un comportamiento estable. Entonces la variación sería esa, que aparte del servicio como tal, vamos a necesitar un mock del modelo más. En este caso, de nuevo tengo una lista de categorías por defecto, que va a ser mi dato esperado. En el método de setup, de manera similar, creo la nueva categoría y añado una categoría en blanco. No me interesa que tenga por dentro. Se puede hacer un test más específico, ¿no? De ir probando ciertas propiedades que cumpla. En este caso, aquí es donde estoy haciendo el mocking y le digo cada vez que llames a category service.find, y aquí esto es un matcher, ¿no? En realidad lo que espera este método es un string, y tú podrías decirle, dependiendo del objeto, podría ser any string, por ejemplo, o podría ser any object, y luego al object pasarle de qué tipo de, o qué clase es. Aquí es para especificar una clase en específico. En este caso es suficiente que yo lo anote con @any, o sea, cualquier cosa que le pases a este método tiene que devolver esta lista de categorías que yo ya tengo preconfigurada. O sea, lo siguiente como para refrescar la estructura, el controlador va a llamar al servicio y el servicio le va en realidad tendría que comunicarse con el repositorio regresa algo al servicio, el servicio regresa de nuevo finalmente a quien lo ha llamado, y quien lo ha llamado es el controlador. Pero nosotros incluso vamos a cortar todo en el servicio, ¿no? Este ya ni siquiera va a llamar a la base de datos nunca, ni va a hacer lo que tiene que hacer. Directamente te va a devolver estos datos, porque queremos probar solo el controlador, no el servicio. Entonces, cuando haga get test categories, por ejemplo, vamos a obviar primero esta parte. Vamos a asumir que solamente está el código no comentado. Llamo a get categories, es más, le paso null porque no interesa qué es lo que le pase. También podría utilizar pasándole un valor en específico como tal, y cada que le pase ese valor específico pues se cumpliría esa condición. En este caso le estoy pasando cualquier cosa, y además el objeto falsificado, ¿no? Un mock de modelo previamente moqueado, y le estoy diciendo que el expected view tendría que ser categories.
O sea, category controller, cuando le diga get categories, él va a invocar al servicio, va a devolver un valor, lo va a cargar en esta propiedad, y la vista que te devuelve y el valor que te devuelve, ambos se llaman categories. Eso es dentro del modelo. Eso es dentro del modelo lo que sucede. Entonces, lo que yo espero que la vista a la que me va a redirigir este controlador sea categories. Entonces, le estoy diciendo que el expected view sea igual al resultado. Este endpoint, recuerden, regresa un string como tal. Entonces, va a traer algo, lo va a cargar en el modelo y la vista tendría que ser categories, y de esa manera yo puedo verificar que esa parte es correcta. Esto está fuera de lugar, es lo mismo. Además, también podría decirle que quisiera que se verifique un poco de caja blanca, verificar el comportamiento, que verifique si se ha llamado una vez al método find del servicio. Tendría que haber sucedido. O sea, ¿cómo sé que el controlador se comporta bien? ¿Por qué? Porque tiene que llamar al servicio, al método find. Si hace eso, está bien. Además, tendría que verificar que el modelo, la propiedad addAttribute, también se haya llamado una vez con un valor que sea exactamente igual a categories. O sea, aquí model.addAttribute se ejecute una vez y le pase categories. Eso en particular. Eso le estoy diciendo, ¿no? Un valor que sea igual a categories. Y otro valor que sea igual a la lista que le estamos pasando. Si corro esto, podemos ver el resultado. Un poco de paciencia. Pasa. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo directamente le digo expected view? Si le digo category list. Si ustedes recuerdan, bueno, a ver, vamos a ver. Voy a ejecutar esto. Déjame ver. Sí. Bueno, en este caso también funciona. En realidad aquí es una variante, ¿no? Tú podrías especificarle algunos valores como tal, y en algún caso tú podrías utilizar algunos matchers, como es el caso de EQ. Decirle, al hacer EQ, esto lo que te devuelve, creo que es lo mismo, simplemente devuelve un string nada más. A veces hay algunos problemas cuando tú haces algunos tests y te dice que te vuelvas algunos matchers. Entonces, en ese caso, el test mismo, al fallar, te sugiere qué es el arreglo que tú necesitas hacer. Bueno, en este caso estamos viendo que todos los tests pasan. Ustedes ya saben que de manera ideal esto de times no debería estar, porque se asume que es 1, pero como es algo instructivo, lo dejo. Adicionalmente, nosotros vamos a aprender lo que es un argument capture. El capturador de argumentos, le tienes que especificar de qué tipo va a ser. Le estás diciendo, tú vas a capturar un argumento de tipo lista de categorías. ¿Por qué? Porque cuando le dices get categories, por debajo llama al servicio, y el servicio lo que hace es, a ver, repasemos. Category controller llama a este método, perdón, aquí lo que recibe es la vista, y recibe una lista de categorías. Aquí está el tipo que devuelve lista de categorías. Entonces, él va a estar esperando ese tipo de argumento, lista de categorías. Entonces, tenemos ese argument capture. Pueden revisar algunos ejemplos, o este mismo tomarlo y de aquí sacar varios ejemplos. Y aquí le dirías argument capture for class, defines la clase. La clase sería de mi objeto category list get class. La clase de esto en realidad es una lista de categorías.
Pero cuando le dices get class, simplemente te devuelve una clase como tal. Si yo solo hiciera esto, puede no funcionar. Para asegurarme, hago un casting y le digo, el tipo de esto es una clase de lista de categorías. ¿Está bien? Es una clase de lista de categorías, es un tipado. Entonces, podría habilitar este código que verifica la parte del modelo. De nuevo, el modelo está viendo si se va a llamar una vez con un atributo que sea igual, en este caso, a categories. Y esta vez la diferencia es que le está pasando el argument capture. ¿Sí? Entonces va a ver esto, va a capturar el argumento que se le esté pasando en el método del modelo, en el método addAttribute, y lo va a capturar. Entonces, una vez que tenga ese argumento capturado, lo que tú podrías hacer es decir, argument capture, quiero el valor que ha sido pasado como atributo. Eso es para obtener exactamente qué valor se ha pasado como atributo a este método. Ese es el propósito de poder obtener el atributo que se ha pasado aquí. Entonces el argument capture lo va a recuperar como una lista de categorías y tú podrías hacer una aserción, decir el tamaño es 1, pero esta vez estás trabajando con un argumento que se haya capturado. Si es que es de tu interés revisar de por medio cuál es el argumento que se pasa a un método como tal. Esto es muchas veces bastante utilizado igual el argument capture. Si es que te interesa ir revisando, ir controlando qué argumentos exactamente son los que se pasan a mitad de una lógica de negocio. Si corremos esto, de nuevo el test ha pasado, ¿no? Aquí arriba está el reporte, pasó un test. ¿Sí? Bueno, creo que es casi todo lo que corresponde a los tests. O algo más tengo acá, tengo uno más. Este test de tipo integración, que está utilizando la notación DataJPA-test, que básicamente lo que va a hacer es va a permitirle a este repositorio interactuar con una base de datos, como si hubiera. Al ejecutar este test es muy similar a lo anterior. Ustedes van a notar que en realidad levanta todito el contexto de Spring. Ya no es como los tests unitarios. Levanta el contexto de Spring y es más, digamos, inicializa las tablas y demás hasta que finalmente cuando termine el test borra todo nuevamente. ¿Sí? A veces, digamos, podría ser útil ese tipo de anotaciones para ir probando cierto tipo de cosas. Como tarea de investigación, yo les dejaría que ustedes, por ejemplo, vean, de acuerdo al manual que les he dejado, hay un test de tipo MVC para, sin necesidad de que se cargue todo el contexto de Spring, tú puedas solamente probar, digamos, la parte MVC como tal desde el controller, sin necesidad de levantar todo el contexto. Está en el manual y ustedes vean, obviamente hay algún problema más que ustedes deberían resolver. Entonces les invito a que ustedes verifiquen eso.